Dios les bendiga, bienvenidos. Me da mucho gusto saludarles. Espero que la gracia del Señor sea con ustedes. Y el día de hoy, dándoles una vez más la bienvenida a Bethesda Sabinas Hidalgo, quisiera iniciar y tomar unos momentos para enviar unos saludos para personas muy importantes que queremos mucho, que se encuentran en diferentes lugares. Queremos saludar primeramente a la iglesia, a la congregación que pastoreamos, a todos nuestros hermanos, hermanas, familia querida, que Dios les bendiga. Hemos estado llegando hasta ustedes con estos videos que iniciamos a compartir a causa de la contingencia por la pandemia, pero creo que se ha convertido esto en una bendición que queremos continuar, que queremos seguir llevando hasta ustedes. Y por supuesto, a todos aquellos hermanos, amigos que nos hacen el favor de vernos, de escucharnos, les enviamos un saludo a familia allá en Durango, nuestra hermana Gloria y su familia, la familia Cruz, que Dios les bendiga. Don Javier, un saludo fuerte, que Dios les bendiga a usted, a su familia, a su esposa, a sus hijos. Hermanos queridos, que Dios les bendiga abundantemente. Nuestra familia en Dakota del Norte, por allá tenemos también algunos familiares, sobrinos, que pues también están ahí al pendiente. Esperamos que la gracia del Señor los cubra. Nuestra oración es por ustedes, que el Señor los guarde. Cuídense mucho, por favor. Tenemos algunos amigos que nos ven también en diferentes partes, en San Antonio, en Houston, en Monterrey, en San Nicolás. En fin, a todos ustedes vaya un saludo, un abrazo fraternal, y quiero animarles también, porque también hay otras personas que nos ven y no sabemos dónde se encuentran. Déjenos algún comentario por ahí abajo en el video, en la caja de comentarios, para saber de ustedes, para orar por ustedes y para saber dónde se encuentran. Que Dios les bendiga abundantemente. Vaya hasta donde ustedes se encuentren, un abrazo fraternal, nuestras oraciones para que Dios los cubra, para que Dios los guarde. Y bueno, el día de hoy queremos compartir con ustedes un tema que espero sea de bendición, como siempre lo hacemos. Hoy estaremos compartiendo con ustedes el tema Un nuevo mandamiento. Y es que la Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Eso lo dice el apóstol Juan. Y creemos que ese Dios que es amor nos enseña en su palabra que debemos de amarnos mutuamente, que amemos a nuestro prójimo. De manera que vamos a comenzar con este tema. Acompáñenos, por favor, durante los siguientes minutos, y si puede, por favor, tome su Biblia, téngala cerca, téngala a la mano. Iniciemos entonces con este tema, un nuevo mandamiento. Y bien, estamos ya listos para iniciar con este tema. Y queremos invitarles a que en su Biblia busquen, por favor, primero que todo, el libro de Levítico, capítulo 19, versos 17 y 18. Levítico 19, versos 17 y 18. Dice la palabra del Señor así: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Este es el antiguo mandamiento. Este es el mandamiento que el Señor nos ha dado desde siempre. Dios es amor y espera, y Él quiere que todos sus hijos podamos vivir de esta manera, amándonos los unos a los otros. Si razonáramos por un momento, ¿cómo sería el mundo si esta fuera la premisa principal? ¿Cómo sería la sociedad humana si todo lo hiciéramos partiendo desde esta premisa? El amarnos mutuamente, el amar a nuestro prójimo, el amar a nuestro entorno. Creo que bien dice la Escritura, el cumplimiento de las cosas es el amor.
Cuando nosotros queremos agradar a Dios, es muy simple. Tengamos este mandato como una premisa. Hagamos las cosas con amor. Vivamos en amor. Amémonos. Amemos a los que nos rodean. Amemos a nuestro entorno. Y entonces, sin lugar a duda, estaremos muy cerca de encontrarnos con el Señor. Pero no les quiero hablar del antiguo mandamiento, sino más bien de un nuevo mandamiento. Y en el Evangelio de Juan, a partir del capítulo 13, encontramos nosotros que Jesús inicia un largo discurso con las últimas instrucciones para los apóstoles. Jesús estaba a punto de ser apresado y posteriormente crucificado. Y en esta reunión que tiene con sus discípulos, cuando instituye la cena del Señor, comienza a darles las instrucciones últimas que concluyen en el capítulo 17, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, concluye todo este discurso, todas estas enseñanzas, todas estas instrucciones que el Señor les da a sus discípulos y que posteriormente habrían de llegar aquellos que habrían de creer, como lo dice en el capítulo 17, con su oración intercesora por sus discípulos y por todos los que habrían de creer en Él por la predicación de estos. Aquí, en este discurso maravilloso que el Señor comparte con sus discípulos y con nosotros en estos capítulos del Evangelio de Juan, encontramos este nuevo mandamiento, al que Jesús se refiere con palabras precisas. Para eso les invito a que veamos Juan capítulo 13, verso 34. Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y bueno, ¿qué era lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos? Porque el Señor en este momento, en este tiempo tan importante, tan particular, cuando Jesús estaba a punto de ser apresado y comienza a dejar las últimas instrucciones para sus discípulos, toma este punto como una de las cosas más importantes a tratar. Él estaba poniendo para sus discípulos el fundamento o los fundamentos en este discurso de la forma en que ellos tendrían que hacer la labor que Él les estaba encomendando. Jesús les estaba diciendo en estas últimas palabras antes de ser apartado de ellos, las cosas que tenían que hacer y sobre todo cómo deberían de hacerlas. Cuando nosotros leemos en los pasajes paralelos de los otros evangelios este discurso, nos encontramos que en él está lo que conocemos como la Gran Comisión. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Esta Gran Comisión va unida al Gran Mandamiento. Y este Gran Mandamiento es precisamente este. Que Jesús aquí en Juan lo llama un nuevo mandamiento. Un mandamiento nuevo. Jesús está tomando el mandamiento antiguo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, como lo leímos en Levítico. Pero aquí Jesús está diciendo que este es un mandamiento nuevo. Y es que la obra que el Señor le estaba encomendando a sus discípulos tenía que ser una obra que se tendría que realizar en amor. Porque todo lo que nosotros hagamos para Dios, todo aquello que nos propongamos hacer para Dios, para la obra de Dios, tiene que nacer del amor nuestro por Dios. Jesús, entendiendo esta enorme verdad, se las deja a sus discípulos como una de las premisas, como uno de los fundamentos en los cuales se tiene que sobreedificar la obra que posteriormente ellos iban a realizar
de la cual Jesús mismo es el fundamento principal. Él nos mandó a ser discípulos. Él nos mandó a predicar el Evangelio. Él nos mandó a ganar esas almas. Y toda esta labor la tenemos que hacer por amor, en amor, con amor. Y aquí quisiera precisar algunas cosas rápidamente. Primero, muchas veces nos vamos a encontrar cuando hemos decidido servir al Señor, que a veces las cosas no van bien, que a veces se levanta una dificultad grande, que generalmente tenemos que hacer la obra de Dios en medio de dificultades, que tenemos continuamente que estar sorteando pruebas, dificultades, problemas para poder hacer la obra de Dios. Y es que es necesario que así sea, porque Jesús lo dijo claramente. Él dijo así: ustedes no son del mundo. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, el mundo los va a aborrecer. Y que era necesario, dice luego la Escritura, que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. No debemos extrañarnos de la prueba que viene a nuestra vida. Esto está avisado. El Señor nos anticipó todas estas cosas. Si hemos decidido seguir al Maestro, si hemos decidido seguir sus pasos, debemos estar dispuestos por amor a Él, a enfrentar las dificultades que se presenten con confianza, con seguridad, porque Él también dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. Por ello, amados hermanos, amigos, el amor es el fundamento en el cual se debe de construir la obra de Dios en nuestra vida, la obra de Dios en nuestra familia, la obra de Dios en la iglesia. Es necesario que nosotros entendamos a qué se refería Jesús cuando dijo: un mandamiento nuevo os doy. Seguro estaba retomando el antiguo mandamiento, pero Jesús le está dando un énfasis distinto. Ahora Él, con su ejemplo, nos está mostrando la forma en que debemos amarnos. Cuando tú intentas hacer la obra de Dios con tu propio amor, con tu propio deseo, con el gusto por hacer las cosas, permíteme decirte que no vas a llegar muy lejos. Es necesario que la obra de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, en el mundo entero, sea hecho, pero con el amor al cual Jesús se refiere aquí. Este nuevo mandamiento, cuando Él dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, tiene unas características distintas. No es ese amor que proviene de la emoción o de los sentimientos nuestros. Es un amor diferente. Es un amor que viene de aquel que es amor, como dice 1 Juan 4:8, y como mencionábamos hace unos momentos. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. De Él viene este amor. Y cuando tú intentas hacer las cosas, edificar, construir tu vida, tu familia, tu iglesia, tu congregación, con tus propias fuerzas, con ese amor que es una emoción o que es un sentimiento, déjame decirte que ese es un fundamento demasiado débil para construir sobre él. El amor, sentimiento, emoción que hay en nosotros no es suficientemente fuerte para soportar el peso de la construcción que vamos a poner sobre él. Una familia requiere de fundamentos sólidos, fuertes. Y ese amor, que es una emoción, el cual proviene de ese enamoramiento que ocurre entre una pareja, nunca será el fundamento suficiente para sobreedificar sobre él
un matrimonio, una familia sólida y fuerte. Por ello es que encontramos tantos problemas en los matrimonios de hoy. Por eso es que hay tantas dificultades en las familias de hoy. Porque el fundamento que está puesto no es el amor de Dios, no es Dios mismo. Porque cuando nosotros hablamos del amor de Dios, estamos hablando de Dios. La Biblia dice que Dios es amor. La Biblia no dice que Dios tiene amor, dice que Él es amor. De manera que cuando tú estás lleno de ese amor que Dios es, estás lleno de Dios. Y es ese amor el que nos da la fuerza, la capacidad, el poder de sobreedificar nuestra familia, nuestra vida, la obra de Dios en este mundo. Jesús dice que Él nos da un mandamiento nuevo. ¿Y a qué se refiere? Bueno, las siguientes palabras. Él lo explica. Dice que os améis unos a otros, pero luego dice, como yo os he amado. Y esta es la diferencia del antiguo mandamiento. En el antiguo mandamiento se le pedía al hombre que amara a su prójimo. Jesús nos dice, este es un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros como yo los he amado. Y esto es lo que hace la diferencia. ¿Y cómo nos amó Jesús? ¿Cuál es la diferencia en sus palabras? La diferencia está en el ejemplo que Él nos dejó. ¿Cómo Jesús nos mostró su amor? Porque aquí quiero decirte, nosotros podemos decir 1000 veces que amamos a alguien, que amamos a Dios, que amamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, que amamos a nuestros hijos, que amamos nuestro trabajo, etc. Pero la verdad es que cuando ese amor no se manifiesta, esas no son más que palabras. La demostración del amor que Jesús nos dejó es el ejemplo para nosotros de este nuevo mandamiento. Es un nuevo mandamiento porque ahora debemos amarnos como Él nos amó. Y Él nos amó primero con humildad. El amor de Jesús para nosotros fue un amor humilde, fue un amor servicial. Él no vino para ser servido, Él vino para servir. En el versículo 3 del capítulo 13 de Juan encontramos lo siguiente, Juan 13:3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla como estaba ceñido. A enjuagar los pies de sus discípulos después de lavarlos y secarlos con aquella toalla con la que se había ceñido el Señor. Hay muchos detalles aquí importantes, pero quiero llegar a lo más importante de esto. Jesús nos mostró de esta manera, nos dio el ejemplo de lo que es ese nuevo mandamiento. No se trata, amados hermanos, amigos, de que cada año hagamos una representación de esto, como se hace en la Iglesia Católica. No, no se trata de hacer una representación. Se trata de que nos sirvamos continuamente, todos los días, de que nos amemos de esta manera. El amor de Jesús, el amor de Dios, se va a manifestar en nuestra vida. Debemos mostrarlo. Tiene que haber un fruto que evidencie ese amor en nosotros. Recuerde, el amor de Dios en nosotros es Dios mismo en nosotros. Y no se trata de un amor que luego se cambia, se confunde. No, se trata del amor de Dios perfecto,
el que todo lo cree, el que todo lo soporta, el que nunca deja de ser, como dice el apóstol Pablo, el amor que nunca deja de ser. Un amor humilde, un amor servicial. ¿Qué tanto sirves tú a los que están a tu alrededor? ¿Cómo es tu vida de servicio? Eso manifestará el amor de Dios. Si realmente amas a tu familia, sírvela. Si realmente amas a tu congregación, sírvela. Un amor humilde, un amor servicial. El Maestro, el Señor, Dios hecho hombre, se puso a lavar los pies de sus discípulos y les dio ejemplo de servicio. Luego, en el versículo 21 de este mismo capítulo, Juan capítulo 13, verso 21, encontramos lo siguiente, verso 35, Juan 13, 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús nos dio un ejemplo a seguir, un ejemplo de humildad y de servicio. Él, siendo Dios, se despojó a sí mismo, se hizo hombre, obediente hasta la muerte, se humilló hasta lo sumo, murió en una cruz. Esa es la manifestación más grande de amor. Nadie tiene mayor amor que este, dice la Escritura, que uno dé su vida por sus amigos, que uno dé su vida por sus hermanos, que uno dé su vida por su familia. Y dar la vida, mis amados hermanos, no significa estrictamente que te maten o que mueras. No, dar la vida significa estar ahí en el momento necesario. Significa sacrificar tu tiempo, tus propios intereses en favor de otro. Significa que te despojes de tus gustos, de tus deleites, de tus propios intereses para servir a otro, para ayudar a otro. Dar la vida por tus amigos, por tu familia, por tus hermanos, significa sacrificio. Y el amor de Jesús, el que Él nos mostró, fue un amor sacrificial. Él se despojó a sí mismo, estando en la condición de Dios. No le importó ser igual a Dios. Él se despojó de esa condición, dejó su trono de gloria, dejó su magnificencia para hacerse hombre. Y ahí Él nos muestra ese amor sacrificial. En la cruz del Calvario, Jesús dijo antes de morir: consumado es. La muestra más grande de ese amor sacrificial, Jesús nos las dio en la cruz del Calvario, derramando su vida, su sangre por cada uno de nosotros. En este versículo 35, el Señor dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si ustedes tienen amor los unos para con los otros. No te confundas. El Señor está hablando de ese amor que Él nos mostró. El Señor está hablando de ese amor humilde, de ese amor servicial, de ese amor sacrificial. Él está hablándonos de que demos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras cosas en favor de otros. Eso es manifestar el amor de Dios. Eso es el nuevo mandamiento. Que se amen unos a otros, pero que se amen como yo los he amado, nos dice Jesús. Y este va a ser el sello
distintivo de los discípulos del Señor. El sello distintivo de los cristianos no es el mucho saber, no es el mucho entender, no es el mucho poder. No, es el mucho amar. El sello distintivo de un cristiano verdadero es amar como Jesús amó. Es servir como Jesús sirvió. Es sacrificarse como Jesús se sacrificó. La vida de un creyente verdadero siempre estará rodeada de servicio y de sacrificio. Por eso, amado hermano, amigo que me escuchas, la palabra del Señor dice que el camino de Dios es angosto y que pocos van caminando por él. Andar el camino del Señor requiere como requisito fundamental el amar a los demás como Jesús nos amó a nosotros. De esa misma manera, perdonando a los que nos ofenden, como Él perdona nuestras ofensas. Si tú no puedes perdonar a tu hermano, la Biblia dice que el Señor tampoco puede perdonarte a ti. Y para perdonar a alguien que me ha herido, que me ha lastimado, que me ha ofendido, necesito un amor diferente al que yo tengo por naturaleza en mi corazón. Amar a los que nos aman es relativamente sencillo, pero el Señor nos pide amar a los que nos ofenden, amar a los que nos hieren, amar a los que nos persiguen. Por eso necesitamos a Dios en nuestro corazón, porque el amor que puede lograr esto es el amor que Dios es. Nunca podrás ser libre del rencor, del odio, del resentimiento, si no está este amor en tu vida. Si no estás lleno del amor que Dios es, nunca podrás encontrar libertad y sanidad para tu alma. Que os améis como yo os he amado. Este es el nuevo mandamiento. Si en tu corazón hay resentimiento, rencor, odio, si tú no puedes liberarte de esos sentimientos que destruyen, si tú no puedes amar de esta manera, es porque no tienes el amor necesario. Y ese amor necesario es Dios mismo en tu corazón. Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ese amor que Dios es, llama a la puerta de tu corazón. Déjale entrar en este momento. Oremos. A ti, Señor amado, te doy honra y gloria. Solo a ti, Señor, porque solo tú lo mereces. Permite, amado Padre, te lo ruego, que esta palabra permanezca en nuestro corazón, que el poder de tu Espíritu pueda fluir, Señor, en nuestras vidas, para hacernos comprender que tu palabra es verdad, para traer, Señor, ese arrepentimiento, ese cambio de actitud en nuestra vida. Te ruego, Señor, por quienes escucharán esta palabra, por quienes han estado al pendiente de esta
predicación de tu palabra. Señor, que ellos puedan ser tocados por tu palabra y por tu espíritu. Y que ellos puedan encontrar en ti ese amor que todo lo cree, que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta. Porque ese eres tú viviendo y gobernando en nuestras vidas. Permite, Señor, que nosotros podamos vivir como tú nos mandaste en este nuevo mandamiento, amándonos unos a otros como tú nos amaste. Te doy muchas gracias en esta hora y alabo tu nombre por tu fidelidad y por tu misericordia. Gracias, Padre Celestial. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que así sea y que ese amor abunde y sobreabunde en tu vida y en tu corazón. Hasta aquí por el día de hoy. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Me despido una vez más, Pastor Sergio Vélez, diciéndoles, hasta la próxima.